señalando. Así es, mira, ProPublica lanza, esto se empezó a publicar desde ayer por la noche, y el titular de ProPublica es: años antes de acusarlo, investigadores de Estados Unidos descubrieron pruebas de que el antiguo secretario de Seguridad de México había cometido supuestos actos de corrupción. Este artículo está firmado por Tim Golden en ProPublica, se puede leer en inglés y en español, ProPublica. Y dice así: en lo que podría ser una de las fallas de inteligencia más notables de la guerra contra las drogas, Estados Unidos pasó por alto advertencias de la posible corrupción de Genaro García Luna, arquitecto de la lucha en México contra el crimen organizado. Y narra aquí cómo efectivamente hay dos intentos de la defensa. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo la defensa ha intentado por todos medios que el jurado no tome en cuenta, ni el juez, las actividades de Genaro García Luna a partir del 2012? Bueno, esto se debe primero porque evidentemente es difícil, según los fiscales, es difícil realmente separar o decir que Genaro García Luna rompió con los cárteles de la droga, cuando todo el mundo sabe que no es así. Pero detrás de este movimiento de la defensa está el interés de irse hacia más atrás del 2012 para que así se considere que han prescrito los delitos de los que se acusa a Genaro García Luna, y tiene mucho de sentido que esta estrategia de la defensa diga: no, ustedes quieren que nos vayamos más atrás del 2012 porque de esta manera ustedes quieren que se considere como prescrito. Y aquí se revela que el gobierno mexicano también ha entablado una propia demanda contra García Luna ante un tribunal de Florida, exigiéndole el pago de $250 millones que, según el gobierno de México, él y sus socios robaron cuando era secretario de Seguridad Pública. Entonces, mira, aquí es el testimonio de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos que dice: recuerdo cuando García Luna nos invitó a una fiesta en Cuernavaca, un retiro de fin de semana al sur de la capital que frecuentaban los mexicanos adinerados. El anfitrión dijo que la casa pertenecía a la familia de su esposa. O sea, ya el clásico cuento es que no, yo no me he enriquecido, mi esposa es la que ya tenía dinero. Dice: en cierto momento, este es testimonio de funcionarios de Estados Unidos de la Embajada de México. García Luna acompañó a algunos de sus invitados estadounidenses a un garaje inmaculado, parecido a un almacén donde guardaba una reluciente colección de automóviles antiguos restaurados. Era imposible calcular el valor de la colección a simple vista, pero el exfuncionario de la embajada pensó que quizá valía cientos de miles de dólares, posiblemente tanto como la propia casa. Comillas: era muy obvio, dice el funcionario, al insistir que si no era corrupto, tenía toda la pinta de serlo, pero en realidad no teníamos otra opción, ojo, más que seguir trabajando con él. Es decir, dice, la DEA se fijó en García Luna desde el principio, a mediados de la década de los 90, cuando aún trabajaba en el servicio de inteligencia. Él y Cárdenas Palomino, su lugarteniente de toda la vida, llegaron a Tijuana para ofrecer a colaborar con los agentes estadounidenses que trabajaban contra la banda de los Arellano Félix, los hermanos narcotraficantes que habían estado implicados en el asesinato del cardenal católico de Guadalajara, se recordarán. Comillas: presentaron un informe muy bien elaborado, dijo un exagente de la DEA, sobre los dos agentes de inteligencia mexicanos. Comillas: tenían un plan operativo, pero todo estaba dirigido contra los arellanos. Cuando hablabas de otro cualquier narco, no les interesaba. Ellos querían sepultar al cártel de los narcos. Dice, el exagente de la DEA supuso entonces que García Luna ya podría haber estado trabajando para el cártel de Sinaloa, rival de los Arellano. García Luna y Cárdenas Palomino presionaron a la DEA para obtener información de los Arellano, pero los mexicanos afirmaron saber poco sobre los sinaloenses, a pesar de que entonces operaban desde la ciudad mexicana de Mexicali y luchaban violentamente por entrar en la plaza de Tijuana. Entonces, aquí exagentes de la DEA, porque son una larga lista, Vicente, de exfuncionarios de la DEA, exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos, la embajada, que hacen memoria y han dado testimonio a exagentes de la DEA. Y aquí se narra cómo después de hacer esto, de tener los primeros indicios, acuden con la máxima responsable del FBI, Michelle Leonhard, y Michelle Leonhard les dice: sigan adelante con esta investigación,
pero enfrentaron serios obstáculos de algunos de los fiscales del Departamento de Justicia, sobre todo en el área de Houston, que dijeron, esto es una investigación que no tiene las pruebas suficientes, así es que no podemos aceptarla. Esto cambió drásticamente en 2019, cuando Jesús Zambada ofrece testimonio por primera vez de que él en lo personal y por instrucciones de su hermano Ismael Zambada, el Mayo Zambada, le había entregado 2 portafolios, cada uno con $3 millones a Genaro García Luna. Eso cambió todo. Fue entonces cuando la DEA le dijo al Departamento de Justicia, ya ven cómo teníamos razón. Y lo interesante del caso, querido Vicente, es que estas agencias de inteligencia de la DEA, todo este rollo, no habían compartido esta información con niveles superiores, porque así trabajan las agencias de inteligencia. No habían compartido la información, por ejemplo, con el Departamento de Estado. Y es por esto que en cuanto detienen a Genaro García Luna y le preguntan su opinión a la entonces embajadora, a la que fue entonces embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, le preguntaron, oiga, ¿qué le parece esta detención? Y dice Roberta Jacobson, no tengo información, yo no tenía ningún tipo de información que apuntara al señor García Luna. Eso no quiere decir que no hubiera información. Lo que pasa es que la DEA, que tenía toda esa información, no la había compartido del todo, ni siquiera con los altos mandos del Departamento de Justicia, y por tanto no lo sabía el Departamento de Estado, que es de la que dependía en ese entonces Roberta Jacobson. Esto te habla de la disfunción, de la falta de comunicación y de un error de inteligencia de la propia DEA que ProPublica está mostrando. Yo se los recomiendo mucho, lean cómo ProPublica, a partir de las entrevistas con varios exagentes, dice que años antes de acusarlo, investigadores de Estados Unidos descubrieron pruebas de que el antiguo secretario de Seguridad de Felipe Calderón había cometido supuestos actos de corrupción. Por mi parte, yo agrego a todo lo que estás diciendo, mi querido Jaime, que el Grande declaró que García Luna les daba información acerca de operativos en contra del cártel, que les ayudó a poner y sacar agentes de cualquier parte de México para que compartieran información para golpear a los rivales o aniquilar a sus rivales. También el Grande ha testificado cómo se